la clase del doctor Suárez del SEC. Para muchos de nosotros es una magia, pero está cargada de mucha información y entiendo que todos ya están un poquito cansados. Así es que déjenme compartir primero este video para refrescar un poquito la tarde. Me dicen si lo alcanzan a ver. Denme un minuto. Ahí va. A ver si se escucha. En tan solo unos años, e incluso meses, la cannabis o marihuana ha pasado de ser la droga ilegal, ligada a adicciones, violencia y crimen organizado, a ser la posible solución o medicina para múltiples padecimientos de millones de pacientes en México y el mundo. Aunque aún desconcierta a muchas personas, la popularización de la cannabis como elemento medicinal se da a la par, o tal vez como consecuencia, del proceso que se sigue para legalizarla en el Congreso mexicano. Lo cierto es que, legal o no, la cannabis o marihuana es aún percibida como una hierba polémica por muchos de nosotros. Así que cabe la pregunta, ¿por qué de repente nos la presentan como una panacea capaz de curar muchas enfermedades? ¿Qué bases científicas hay para afirmar esos beneficios terapéuticos? ¿Quién o quiénes están detrás de este movimiento? ¿Y a quién beneficiaría su legalización? En esta y otras cápsulas responderemos a estas preguntas. Primero, la cannabis es una planta que por milenios ha acompañado al hombre como hierba medicinal, entre otros muchos usos. La clave está en sus componentes químicos llamados cannabinoides, entre los que destacan el THC, responsable del efecto psicoactivo que ha creado la fama negativa a la cannabis, pero que usado en dosis y métodos apropiados es también de gran ayuda para el tratamiento de muchos padecimientos. Y el CBD o cannabidol, que tiene efectos terapéuticos comprobados y ampliamente estudiados. And inside the flower of cannabis are hundreds of different chemicals. The two most important ones today are THC, which has some effects on pain and nausea and appetite, and CBD, which appears to be for inflammation, for seizures, and possibly for anxiety. Lo increíble es que fue apenas el siglo pasado cuando se prohibió la planta, debido a que erróneamente se le atribuyeron solo los efectos negativos y se ignoraron todos los beneficios de los componentes como el CBD. Hoy en día sigue cargando con ese estigma, pero pronto la situación podría cambiar. The barriers that previously used to exist about regulatory restrictions, illegality, lack of funding, lack of institutional will, all of these are starting to come down now. Mexico is leading the world in changing policy to allow for cannabis to be available for patients. Cada vez más escucharemos del CBD y THC, así que vale la pena que vayamos familiarizándonos con ellos. Empecemos por decir que el CBD y el THC son solo uno de los cientos de componentes naturales que se encuentran en la cannabis y que su efecto terapéutico se debe a que el cuerpo humano está naturalmente diseñado para colaborar con estos componentes a través de una serie de receptores a lo largo del sistema nervioso central, que de hecho reciben el nombre de sistema endocannabinoide. Estos receptores modulan muchos procesos psicológicos y fisiológicos, lo que genera efectos antiinflamatorios, analgésicos, antineoplásicos, entre otros. Cannabis offers us an opportunity to discover something different to help these patients, to make their lives better, to improve their quality of life, to have better relationships with their family, to return to work, to reduce their use of other medications. De ahí que sí, está científicamente comprobado que el CBD de la cannabis y en algunos casos con combinaciones menores de THC ayudan a tratar una infinidad de padecimientos muy diversos. ¿Qué tipo de padecimientos? ¿Cómo se suministra el CBD? Y otros detalles similares los abordaremos en la siguiente cápsula. En tan solo unos años, e incluso meses, la cannabis o marihuana ha pasado de ser... Listo. Bueno, pues vamos entonces sí a empezar con la presentación. Ahí está lista. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que planeo yo durante toda esta hora cubrir? Primero, platicarles un poquito qué son los cannabinoides, cómo se clasifican, cuáles son en general los usos terapéuticos, ya que tendremos la siguiente clase, una específica para hablar de las indicaciones y de cómo es el uso clínico de cada uno de ellos, así es que ahí voy a ser bastante breve. Vamos también a tratar de cubrir cuáles son estas otras sustancias derivadas de la planta de cannabis y de otras plantas que son los terpenos, cuáles son los usos terapéuticos que hoy se conocen
en la práctica clínica, cómo los usamos, y también otras sustancias que son conocidas como flavonoides. Así es que vamos a comenzar con la definición y a decir qué son los cannabinoides. Los cannabinoides son toda aquella sustancia química, y fíjense muy bien porque dice aquí, independientemente de su origen o su estructura, se van a enlazar con receptores cannabinoides del cuerpo y el cerebro, del cual el doctor Suárez les habló en la clase del sistema endocannabinoide, y que estos van a tener efectos similares producidos por la planta del cannabis. Es un grupo de sustancias muy amplio, diverso, que puede clasificarse de varias formas, pero la forma más sencilla de hacerlo es su origen. Y vamos a dividirlo en tres. La forma más sencilla de hacerlo es dividirlo en tres. Principalmente tenemos estos endocannabinoides, de los cuales también ya les hablaron anteriormente. Son aquellos elementos endógenos, aquellos elementos que fisiológicamente, no solamente el ser humano, sino prácticamente todos los animales contienen y tienen en su fisiología. Y son elementos, son moléculas que ayudan a armonizar, a buscar la entropía o la homeostasis junto con este sistema endocannabinoide que tenemos. Los principales, los que más se conocen y se han estudiado y hoy son el target terapéutico y el target también de investigación para poder entender enfermedades como el autismo, como la epilepsia, como el dolor, etcétera, son los llamados anandamida y 2-AG. Estos son los principales endocannabinoides que nosotros producimos como seres humanos y, vuelvo a repetir, son muy importantes para lograr esa homeostasis o esa entropía de todo nuestro sistema fisiológico. La importancia del desarrollo de estos endocannabinoides durante incluso in útero, cuando nacemos y somos pequeños y cuando nos convertimos en adultos mayores y toda esta línea del tiempo, pues hace que estos endocannabinoides se encuentren en mayor o menor cantidad en diferentes momentos de nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos mientras avancemos en la presentación. Pero esa es la primera y es muy importante que lo conozcan porque el sistema endocannabinoide, pues principalmente tiene justamente estas moléculas que van a interactuar también con la siguiente clasificación de cannabinoides, que son los famosos fitocannabinoides. Y fitocannabinoides quiere decir que son cannabinoides derivados de plantas. Es muy importante que todos nosotros sepamos que no solamente hay cannabinoides en la planta del cannabis, sino que hay elementos de tipo fitocannabinoide en varias plantas. Inclusive si yo les digo que en su cocina, muy probablemente todos los que estamos hoy conectados aquí, tenemos cannabinoides disponibles, fuera de los que tienen ahí su flor de cannabis en la casa. Si ustedes revisan en su cocina, seguramente tienen pimienta, tienen equinacia, tienen cacao o chocolate. Todos estos plantas, pues son justamente plantas que llegan a contener también cannabinoides, incluso como el CBD, por ejemplo. La cáscara de la mandarina, del limón, de la toronja, todos esos grasos o ácidos grasos que salen de las cáscaras de los cítricos, como los que les acabo de mencionar, contienen cantidades también de cannabidiol. Entonces, hay fitocannabinoides en muchas plantas, sin embargo, la reina de todos los fitocannabinoides, sin lugar a dudas, es la planta del cannabis. Y por otro lado, vamos a tener en la tercera y última clasificación de cannabinoides, los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos, pues su nombre lo tienen muy fácil, porque son todos aquellos que el hombre, de forma industrial, de forma química, pues puede sintetizar y lamentablemente, pues aquí tenemos cannabinoides sintéticos que son utilizados para fines recreativos o fines lúdicos, que también hablaremos de ellos y de los efectos o eventos adversos tan importantes que lamentablemente vemos nosotros en el consultorio cuando las personas los consumen. Y vamos a tener también cannabinoides sintéticos que son utilizados en la industria farmacéutica. Muchos de ellos ya cuentan
incluso con registros sanitarios de la FDA u otras agencias regulatorias internacionales para tratar padecimientos específicos como la epilepsia, como el dolor, como la émesis o el vómito y las náuseas en la quimioterapia, etc. ¿Okay? Todos estos 3 grupos interactúan con lo que acabamos de escuchar en la clase anterior, que fue el sistema endocannabinoide, tanto enzimas como receptores, y ya oímos que no solamente es el receptor CB1 y CB2, que bueno, finalmente son también los reyes de este sistema principal llamado sistema endocannabinoide, sino con todos aquellos que escucharon que pertenecen también a, de alguna manera, este sistema. ¿Ok? Entonces, ya vimos que el sistema endocannabinoide es, yo le llamo como el orquestador o el, digamos, como el director de orquesta de una serie de procesos fisiológicos básicos, importantes y vitales, como son el apetito, el dolor, la sensación de placer, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, y entre ellos 2 elementos importantes como lo son el humor o el afecto, el ánimo y la memoria. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos 3 grupos, ya sean endocannabinoides, fitocannabinoides o sintéticos, una vez que entran o una vez que se sintetizan dentro de este sistema, ocasionan cambios en todos estos procesos que les acabo de mencionar. Por lo cual, pues vamos a ver tanto cosas positivas como cosas negativas en cada los cannabinoides. Hablando del primer grupo, pues les decía, y ahorita mencionaban de forma también como, pues a modo de pregunta, cómo es que pues tenemos una planta que aparentemente pues tiene estos mismos elementos dentro de su sistema, dentro de su haber, estas moléculas, y cómo es posible que los seres humanos pues tengamos exactamente, si ustedes revisan la anandamida, que es uno de los principales endocannabinoides de nuestro cuerpo, y ustedes la comparan con el THC, molecularmente son realmente muy similares. Son de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, y esto hace que sean muy similares entre ellas. Y como ya lo explicaron, pues esto tiene que ver con un tema evolutivo, tiene que ver con que todos exactamente pues venimos del mismo lugar y todos estamos de alguna manera interconectados. El ser humano ha interactuado con plantas, con hongos, con animales y con todo, pues todo el planeta desde pues que existe. Y esto ha hecho que pues estemos también nosotros dotados de una serie de receptores como las plantas y como los demás animales. Entonces, les recordaba, y vuelvo a hacer hincapié en esto, que no somos los únicos animales que contamos con este sistema. Prácticamente todos los animales que tienen otocorda tienen este sistema en su haber y se benefician y, por supuesto, sintetizan estos mismos endocannabinoides. ¿Okay? Entonces, nosotros somos capaces de sintetizar en nuestro organismo estas sustancias que imitan muchas veces los efectos opiáceos, como son la morfina, a los que llamamos endorfinas, ¿no? Y este sistema es muy parecido, el sistema de opiáceos o el sistema que nosotros ya conocíamos anteriormente y que ese sí nos los enseñaron en la Facultad de Medicina, ¿no? Nosotros tenemos ese sistema y un sistema muy parecido que también tiene estos receptores, pues es este famoso sistema endocannabinoide que imitan muchas veces los efectos de los fitocannabinoides de la planta, ¿ok? ¿Cuándo es que nosotros secretamos o cuándo es que nosotros tenemos mayores cantidades de estos endocannabinoides? Y les voy a poner un ejemplo muy bonito que siempre utilizo en las charlas, que es el periodo de el nacimiento, el parto o incluso la cesárea y la lactancia, en donde la producción de anandamida puede llegar a ser la más alta durante toda nuestra vida. ¿Y por qué? Pues porque uno necesita, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero uno necesita estar muy pacheco, uno necesita estar muy high para poder soportar tener a un bebecito
por el canal del parto y posteriormente darle de comer cada 2 horas, no dormir absolutamente nada, estar al pendiente al 100% del bebé, estar a su cuidado, producir el alimento, ¿sí? Todo esto hace que este elemento de la anandamida tenga un pico máximo de secreción durante este periodo en la mujer, y es así como muchas veces el tener un proyecto que nos emociona, el estar enamorados de alguien, el tener algo que realmente nos haga sentir sumamente felices, genera estos episodios de secreción importante dentro de nuestro cuerpo que hace que nos sintamos así, que hace que nos sintamos high o pachecos en nuestra vida. Así es que así es como funciona la anandamida. Ya les explicaron, y aquí hay un muy bonito modelo anatómico que muestra cómo hay estos receptores CB1 y CB2 y cómo muchos de estos receptores se encuentran incluso en los mismos órganos, y por eso es que también muchas veces no entendemos cómo es que una planta como el cannabis o estas moléculas cannabinoides pues tienen tantas aplicaciones clínicas, porque si ustedes se dan cuenta, si tú eres capaz de forma exógena de traer y también negativa. Y es por eso que la ciencia de la endocannabinología surge y nos demuestra tantos targets terapéuticos que a veces pues no logramos ni siquiera cubrir en estas clases, porque pues imagínense que es hablar de un sistema que está prácticamente en toda nuestra fisiología humana. Entonces, repitiendo y a manera de resumen sobre endocannabinoides, es decir, aquellos cannabinoides que producimos de forma endógena, los producimos casi todos los organismos del reino animal, ¿sí? Estos son ligandos endógenos naturales que estamos secretando o sintetizando dependiendo también de la demanda que tengamos, ¿no? Me dicen muchos de mis pacientes, ¿será que yo no produzco anandamida, Carmen? Yo estoy, ¿no? O sea, con una infelicidad, con una apatía, con una falta de energía tremenda. Y es posible que el mundo en el que estamos ahora, el mundo actual, pues que estamos viviendo, sobre todo en esta pandemia de encierro, de no tener tiempo, de estar pegados a nuestras redes sociales, a los dispositivos, pues nos haga también tener una reducción muy importante de estos endocannabinoides, y esto a su vez pues tenga implicaciones tan dramáticas como es el incremento de insomnio, de ansiedad, de dolor en los pacientes hoy día en este mundo. Entonces, todo esto, a manera de resumen, pues simplemente recordarles que 2 de los más estudiados, de los que conocemos mejor, van a ser justamente la anandamida y el 2-AG. ¿Okay? Creo que aquí no tengo que ahondar mucho porque tuvieron una clase de 1 hora muy, muy profunda en donde ya les explicaron cómo es que interactúa este sistema endocannabinoide con las demás moléculas, tanto endógenas como justamente las sustancias exógenas o en este caso los fitocannabinoides que estamos utilizando clínicamente. A manera de historia, únicamente mencionarles algunas cosas que son importantes que conozcan. En 1992, el padre de la endocannabinología, el doctor Rafael Mechulam y su equipo en Israel descubren el primer cannabinoide endógeno producido por nuestro propio organismo llamado anandamida y lo identifican en estructuras cerebrales y le llaman así porque esto quiere decir felicidad suprema. Y vuelvo a repetir, si ustedes hacen un poco como esta metáfora de en qué momento tenemos estos estados eufóricos de la vida, de tanta felicidad, ¿no? Pues cada uno de ustedes piense en el momento más feliz de su vida y muy probablemente en ese momento la cantidad de anandamida en su cerebro debe haber sido sumamente importante. Posteriormente se van descubriendo no solamente esas, sino muchas otras moléculas que interactúan con el sistema endocannabinoide y que hoy son blanco
de toda la ciencia de la endocannabinología que esté estudiando justamente el dolor, la ansiedad, el insomnio, el cáncer, el apetito, entre otras. Vamos a tener en este sistema entonces 3 partes, simplemente para que lo repasen, ¿ok? Esto ya lo vieron. Y vamos a entrar entonces al tema de los cannabinoides sintéticos. Repito, los cannabinoides sintéticos son creados en un laboratorio, ¿sí? Puede ser en una industria farmacéutica donde se obtenga un registro sanitario y que realmente la industria lo esté utilizando para fines 100% medicinales, y también vamos a tener todos aquellos productos sintéticos que son utilizados hoy día para fines recreativos. Lamentablemente, pues bueno, estas moléculas que no provienen de la planta, pero que sí simulan la estructura molecular y química de ella, ¿sí? Pues son puestas a disposición de los consumidores y o de los pacientes de diversas maneras. Y digo lamentablemente en varios sentidos, porque hoy sabemos, y ya creo que el doctor lo repitió también, que estos sintéticos han demostrado tener muchos eventos adversos en comparación con fitocannabinoides, ¿ok? Con cannabinoides derivados de las plantas. Entonces, pues los sintéticos, pese a que tenemos hoy medicamentos aprobados, por ejemplo, por la FDA o por la EMA, la Agencia Regulatoria Europea, pues lamentablemente muchos de los pacientes sufren de mayores eventos adversos que si utilizaran derivados de la planta del cannabis en este caso. ¿Okay? Entonces, uno de los ejemplos que tenemos de sustancias químicas aprobadas es el Sativex, que es un componente muy utilizado en el mundo y que justamente tiene un registro sanitario para poderse utilizar como medicamento. Este es uno de los ejemplos más importantes, ¿ok? ¿Quiénes finalmente logran diseñar o crear estos cannabinoides sintéticos? Se le conoce al doctor John William Hoffman en 1980, este químico estadounidense, como el creador o el sintetizador artificial de los cannabinoides, ¿ok? Y lo que él quería, pues, era crear sustancias que no causaran adicción, pero que pudieran aliviar el dolor, las convulsiones, la inflamación y algunos de los efectos cannabinoides encontrados en las plantas. Sin embargo, pues este objetivo, pues tal cual él lo pensó, lo ideó, pues no se lleva a cabo, no es así en los estudios clínicos, y sí, vuelvo a repetirles, sí tenemos mucho más incidencias de eventos adversos derivados de cannabinoides que son sintéticos. También tenemos pues una producción de cannabinoides sintéticos en el mercado negro, en el mercado del uso recreativo, principalmente, y seguramente algunos lo han escuchado, el famoso Spice Gold, ¿no? El Chronic o el Yucatan Fire, ¿no? Que son cannabinoides sintéticos que venden en el mercado negro para poder obtener este efecto de un THC sintético. Y pues bueno, hemos nosotros tenido varios pacientes en la sala de urgencias con crisis de ansiedad muy graves, con trastornos psicóticos muy graves, derivados de estos elementos que son, vuelvo a repetir, derivados sintéticos. ¿Okay? Entonces, listo. Aquí vamos a tener entonces, como ya les mencioné, algunos medicamentos, Sativex, Marinol, Sesamet, que contienen elementos o ingredientes activos como el dronabinol o bien la nabilona, que se utilizan en algunas indicaciones en medicina. Principalmente vemos indicaciones como la quimioterapia, los pacientes con VIH-Sida para poder incrementar el apetito, para poder disminuir las náuseas como un antiemético. Y vuelvo a repetir, ya son cannabinoides que la industria farmacéutica ha desarrollado para estos fines en particular. Entonces, vamos a hablar ya de la planta y entonces entramos al grupo de los fitocannabinoides. Y dentro de esta planta maravillosa y que ya Raquel les contó a mucha profundidad también como biólogo qué es lo que tiene esta planta,
pues bueno, yo solamente quiero hacerles este resumen y decirles que hasta el día de hoy se conocen más de 1,689 compuestos identificados de la planta del cannabis, lo que lo hace una planta única, una planta realmente muy compleja de investigar a nivel no solo botánico, sino también a nivel clínico, y que en el reino vegetal no existe ninguna planta como esta. Por eso es que ha sido tan difícil también el aislar cada uno de los compuestos de la planta y en entender para qué sirve dentro de todo este sistema endocannabinoide los 1,689 compuestos identificados. Dentro de todos estos compuestos vamos a tener una subclasificación de moléculas. Para fines prácticos, estamos viendo entonces los fitocannabinoides. Si ustedes revisan la pues PubMed o revisan las publicaciones actuales, cada mes se van alistando o se van mencionando más moléculas fitocannabinoides. Hoy día, el número aproximado en el que yo voy, por lo menos, seguramente habrá más, porque repito, esto puede suceder de un día a otro. Hoy se conocen más de 183 fitocannabinoides, solamente para que tengan una dimensión de la cantidad de moléculas a este respecto que existen. Las más estudiadas, pues ya se han mencionado durante todo este tiempo, ¿no? THC, este famoso y pues yo les diría el más sonado, el más temido, pero también el más querido, ¿no? De los cannabinoides de la planta, que tiene este efecto psicodisléptico, este efecto psicoeuforizante, que pues vuelvo a repetir, la gente sobre todo de la parte recreativa usa mucho. Y el CBD, que es el cannabidiol, que tiene este elemento neuroprotector, inmunomodulador, que pues ha convertido a la sustancia del CBD en una molécula pues que está ahora sí que en boca de todo mundo, científicos, no científicos, ¿no? Todo el mundo hoy está hablando de esta molécula por la complejidad y por la cantidad de indicaciones que hoy vemos en nuestros días, no solamente como médicos, sino también pues hablando de la parte de cosméticos, hablando de la parte de suplementación. Sabemos nosotros que por tema de reglamento, y lo vamos a revisar seguramente en el curso, nosotros hoy como médicos vamos a considerar el cannabidiol una molécula medicinal y de esta manera pues es como vamos a ir revisando también las indicaciones al respecto. Pero tenemos muchos otros cannabinoides, ¿no? Y no acabaría yo de mencionar hoy en esta clase los 183, así es que me voy a enfocar en mencionarles los principales y en mencionarles algunos ejemplos de dónde se está yendo la investigación con respecto a los otros que no son tan populares o tan conocidos y donde la ciencia pues ha ido avanzando también de forma un poquito más lenta, como el CBG, el CBN, entre los más conocidos. Esos son solo los fitocannabinoides, pero vamos a tener otros componentes muy importantes que también a nivel clínico nosotros en endocannabinología pues tenemos muy en cuenta porque tienen una sinergia importante, porque representan un target clínico terapéutico para nuestros pacientes y a esos les vamos a conocer como terpenos, terpenoides, flavonoides, esteroides, etcétera. ¿Okay? También para que vean la dimensión y la cantidad de moléculas de la planta y que pues una sola clase de 1 hora no nos alcanzaría para revisar todo esto, tenemos cerca de 156 terpenos. Vamos a revisar ahorita que el terpeno es el olor de la planta, el olor característico de la planta del cannabis, y 187 terpenoides. Y por otro lado, los flavonoides, que son los colores de las plantas, de las hojas, de las flores, ¿sí? Son cerca de 19 los reconocidos hoy día. Entonces, todos estos elementos que les acabo de mencionar, pues hacen, vuelvo a repetir, una planta única, una planta pues prácticamente como ninguna otra en el mundo vegetal. Entonces, ¿qué hay en el cannabis? Pues muchísimos compuestos para poder agrupar o diferenciar o clasificar de forma sencilla
estas moléculas, yo hago esta clasificación de los fitocannabinoides o derivados de la planta del cannabis y los que no son cannabinoides. Ahí vamos a colocar los terpenos y flavonoides como otros elementos. Dentro de los fitocannabinoides tenemos los psicoactivos, ¿sí? Que hoy día se conocen dos muy importantes, que es el 9-THC y el 8-THC, y vamos a tener los psicoactivos, pero no euforizantes, como el cannabidiol, el CBG, el CBN, entre muchos otros. Al efecto completo de esta planta se le conoce como efecto entourage o efecto séquito. Hay hoy día un debate muy importante entre los científicos que se dedican a estudiar la planta y sus efectos en la medicina, que van a favor de este efecto entourage y que consideran que, pues, si tú no colocas todos y cada uno de estos 1,600 y cacho compuestos químicos, el efecto no es el mismo. Sin embargo, pues la investigación ya más puntual de todos estos compuestos a nivel de la medicina, pues se ha hecho molécula a molécula. Y eso es lo que ha constituido hoy, pues, un avance y un entendimiento mucho más detallado de lo que son finalmente los cannabinoides y cómo es que actúan en este sistema endocannabinoide y en todo el sistema fisiológico de los seres humanos. Entonces, hay quienes hoy defienden este sistema o este efecto entourage y hay quienes estamos, y yo me uno un poquito más a aquellos que estamos más molécula a molécula, tratando de identificar y entender cómo es que funciona uno a uno estos elementos en la medicina. ¿Okay? Entonces, esos son los cannabinoides más importantes. Vamos a entrar en detalle a los que conocemos en la clínica y que hoy día pues son nuestro caballito de batalla para tratar ciertas enfermedades. El primero y el responsable de muchos efectos farmacológicos, incluyendo este efecto de psicoactividad euforizante, es el delta-9 tetrahidrocannabinol, ¿okay? O también llamado THC. Ahí vemos su molécula del lado derecho. Es una molécula, repito, muy parecida a la molécula de la anandamida, nuestro endocannabinoide principal. Y vamos a ver que esta molécula va a interactuar con receptores cannabinoides que tienen una respuesta o un elemento central principalmente de foco dentro del sistema nervioso central y que por eso se le considera hoy al THC el rey de la analgesia. Si tenemos un paciente y lo que queremos es quitar el dolor, si bien podemos utilizar el cannabidiol como un elemento antiinflamatorio, si queremos ir al tema central del dolor y es este análisis desde la ínsula, desde la amígdala, que tiene que ver justamente con cómo vemos el dolor, pues vamos a tener que utilizar forzosamente al rey de la analgesia, que es el THC. ¿Okay? Entonces, también se conoce al THC como un buen elemento de la actividad antiespasmódica. Lo utilizamos para la reducción de náuseas y vómitos inducidos en pacientes que están en procesos, por ejemplo, quimioterapéuticos. Y este es el causante del famoso monchis a nivel central, como ya también se los explicó el doctor Luis David. Y esto nos va a ayudar en el caso de muchos pacientes caquécticos, muchos pacientes que tienen dificultades para pues tener apetito, que son pacientes con VIH, pacientes que están bajo tratamiento antirretroviral, pacientes que están en un tratamiento quimioterapéutico y que este efecto del THC a nivel central sobre los, digamos, la parte anatómica estructural que modula el apetito, ¿sí? Vamos a poder ayudarles a estimular y estos pacientes puedan ganar peso y tener pues un estado nutricional mucho más óptimo, ¿ok? Posteriormente vamos a tener entonces el famoso cannabidiol o CBD, su estructura anatómica molecular, perdón, ahí la ven también del lado derecho, ¿no? Y estos, a diferencia del THC, donde los efectos van a ser
principalmente, y digo principalmente porque ya hemos visto en varios estudios, y ahora también lo explicaba el doctor Luis David, cómo tanto CBD como THC, como el resto de los cannabinoides, interactúan con los receptores CB1 y CB2, siendo los principales. Sin embargo, hay un predominio de los receptores CB1 con la interacción del THC, y en este caso, el CBD es mucho más afín a receptores CB2 y se pega mucho más a los receptores CB2, que recordemos, la clase anterior, están en el sistema inmunológico principalmente, por lo cual vamos a ver cómo estos efectos antiinflamatorios, vuelvo a repetir, neuroinmunomoduladores, van a ser muy importantes para el, digamos, impacto clínico que nosotros hoy día observamos de esta molécula. Vamos a tener un efecto analgésico derivado principalmente de la antiinflamación que produce o de esta respuesta de modulación sobre el sistema inmunológico. También es un buen antiemético. Vamos a tener sobre todo los efectos antipsicóticos, ansiolíticos y anticonvulsivos derivados de su interacción con todos estos receptores que ya mencionó el doctor Suárez anteriormente. Recordemos que tanto THC como CBD no van a ser activos en nuestro cuerpo, sino hasta que nosotros los descarboxilemos. Recordemos, y ahí están los tricomas, es decir, estas pequeñas bolitas de lípidos que se ven ahí hermosas en esta fotografía, están en la flor, no se encuentran en las hojas ni en el tallo, se encuentran en la flor y se encuentran de forma ácida. Para poder entrar a una forma activa y que nosotros obtengamos clínicamente sus efectos, necesitamos descarboxilar todos los cannabinoides. Y aquí hay algo muy importante, pues porque para poder descarboxilar, pues nosotros tenemos que calentar estos cannabinoides. Por eso, una de las formas más comunes de obtener esta activación es fumando o es combustionando o es llevando a calor estos cannabinoides, y lo hacemos con la inhalación, con el vapeo, con la inhalación de la flor seca. Tenemos también el elemento de la cocina, donde podemos llevar a descarboxilar las flores y poder hacer aceites, mantequillas, etcétera, cosa que se utiliza mucho en la parte también recreativa. Nosotros en medicina hoy tenemos estas moléculas aisladas, ya descarboxiladas y puestas en elementos como son tinturas, aceites, cápsulas, entre otras formas farmacéuticas que ya veremos en la clase siguiente. Pero esto es muy importante, los cannabinoides en la planta, en la flor, están inactivos. Si tú te la comes así, sola, y te comes la flor, no vas a tener una actividad o no vas a tener realmente ningún efecto clínico de ninguno de tus cannabinoides de la flor que compraste. Para poder llevar a cabo esta activación, vas a tener que descarboxilarlas, vas a tener que fumarla, vas a tener que cocinarla, de forma que esto entre a tu cuerpo ya con unos cannabinoides activos y con fenoles que se encuentren ya neutros. En esta gráfica lo que podemos observar son muchos de los otros fitocannabinoides. Les recuerdo que ya son cientos y entonces, pues bueno, esto lo hace muy complicado, sobre todo para una charla de 1 hora y viendo que ya nos quedan 15 minutitos, pero sí quiero que todos vean cómo tenemos al CBD como el rey de la investigación, teniendo ahí elementos clínicos muy importantes, estudios clínicos que salen todos los días, que demuestran su efecto analgésico, su efecto sobre la estimulación ósea, los efectos antiinflamatorios, los efectos antibacterianos, antieméticos, antiisquémicos, ansiolíticos, etcétera, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es que sea una panacea, no es que sirva para los hongos de la uña del pie, es que en cuanto este receptor de endocannabinoides se una al CBD y sabemos ahora que estos receptores, como ya lo observamos, están en muchos órganos,
pues la actividad clínica se va a encontrar en muchas enfermedades, en muchos síntomas, en muchos padecimientos. Otro muy importante, pues es el famoso 9-THCV, que lo vemos ahí como estimulante óseo, anorexigénico, antiepiléptico, pero está otros que van que vuelan para ser también de los favoritos de la ciencia, que son el CBG, está como un cannabinoide antibacteriano, un estimulante óseo también, y antiproliferativo en los temas de cáncer, por ejemplo. El CBC, también como un gran analgésico, como un gran antiinflamatorio, antiproliferativo, antimicrobiano, y vemos ahí algunos otros fitocannabinoides que están en estudio hoy día. Entonces, pues estudios clínicos, si quieren, tienen para dar y regalar. Y vamos a entrar ahora, y muy rápido, al tema de terpenos y flavonoides. Es muy importante que sepan que el 90-95% de los estudios que se tienen hoy día son estudios preclínicos, son estudios en animales, estudios que pues nos dan cierta luz a nivel clínico, pero que en humanos no tenemos tanta contundencia al respecto y que hoy día apenas está muy en pañales la ciencia justamente de la aplicación de terpenos y flavonoides en humanos, ¿ok? Entonces eso es importante. Sin embargo, pues hemos visto cómo cada día van creciendo estos estudios clínicos y ¿por qué? Pues porque la sinergia de los terpenos, flavonoides y cannabinoides pues ha resultado realmente muy interesante para los científicos y se ha demostrado que pues estos elementos pueden ayudar a muchos pacientes a mejorar la sintomatología y por ende la calidad de vida. ¿Qué son los terpenos? Los terpenos, digamos que a manera muy sencilla, es la forma aromática de la planta. En este caso, pues de la planta del carbono. Vamos a tener muchos tipos de terpenos de cadenas más cortitas, terpenos de cadenas más grandes. Los sesquiterpenos son las cadenas un poco más largas y está formada por 3 moléculas de isopreno y son las más características y las que más se encuentran en la planta de cannabis. ¿Okay? Esto es lo que nosotros conoceríamos como el aceite esencial de las plantas aromáticas. Los terpenos y cannabinoides pues comparten rutas biosintéticas y de hecho muchos de ellos son terpenofenólicos, ¿no? La planta del cannabis también comparte cannabinoides y los sitios de biosíntesis e incluso hay terpenos que son capaces de activar y hoy se sabe, por ejemplo, que el beta-cariofileno, que es uno de los terpenos más estudiados de la planta del cannabis, interactúa con el sistema endocannabinoide, por eso también se le ha llamado al beta-cariofileno otro cannabinoide o un segundo cannabinoide. Entonces, estos terpenos, ¿por qué se encuentran en las plantas? Pues porque son, digamos que la defensa para muchas, el atraer los polinizadores, el defenderlos de algunas agresiones, tanto físicas del ambiente, de la humedad, del calor y también de insectos o de algunos otros animales que puedan llegar a dañar las plantas. Entonces, los terpenos pues son algo que protege a la planta, pero que resulta que puede llegar también a proteger a muchos de los elementos en la clínica de los seres humanos, ¿ok? A manera de resumen, los terpenos pues son compuestos orgánicos que vemos como una barrera de defensa contra los herbívoros que se las comen o incluso carnívoros que se alimentan de estos herbívoros y que también pues, pueden ser unos elementos aromáticos que le ayuden a la planta a tener su polinización y favorecer así su reproducción. Dentro de los terpenos del cannabis tenemos estos como los principales y los más estudiados hoy día en la clínica y que hoy, gracias a la tecnología bioquímica que pues cada día realmente nos sorprende más, son capaces los químicos de poder aislar químicamente todos estos aromas, todos estos terpenos y ponerlos de una forma aislada para poder después generar mezclas y tener entonces efectos terapéuticos con los diferentes terpenos de diferentes cepas o especies de cannabis. Los principales son alfapineno, que es el que se encuentra en el pino,
en el abeto, en el cedro, o sea, este aroma a madera que vamos a tener en algunas de las plantas, pues hoy se sabe que es un auxiliar de la memoria, que es un excelente broncodilatador, que tiene efectos antiinflamatorios y que de hecho tiene un efecto antimicrobiano muy importante. Tenemos el linalol, que lo encontramos en la lavanda, principalmente ese es el olor característico del linalol, y pues todos sabemos también que cuando alguien no puede dormir o está el bebecito o el niño está muy molesto en la noche, pues la mamá le pone ahí su aceite de lavanda, ¿no? O pone a evaporar las flores de lavanda, y esto ha sido algo que de forma también milenaria se conoce. El linalol es un aroma sedante, es un aroma ansiolítico que baja la ansiedad, reduce el miedo y también ayuda al dolor. Es un excelente analgésico. Hoy se sabe también que tiene un efecto antiepiléptico porque resulta que tiene también una interacción con las vías glutamatérgicas y por eso tiene esta indicación terapéutica en muchas de las ocasiones. El mirceno es, yo les diría, el olor característico del cannabis y se conoce hoy como un gran analgésico, un relajante muscular, un antibiótico. Y el mirceno, a aquella gente que incluso solamente lo está oliendo de forma pasiva, ¿no? Le puede producir únicamente el oler la combustión de la planta del cannabis un efecto profundamente relajante. Tenemos, ya se los platiqué, al beta-cariofileno como el hoy día más importante de los terpenos del cannabis debido a su interacción directa con los receptores endocannabinoides, que lo hace un excelente ansiolítico, antidepresivo, antioxidante y antimicrobiano. Y por último, el limonelo o limoneno, que lo encontramos en todos los cítricos, la naranja, la mandarina, la toronja, el limón, que es un antidepresivo muy importante, mejora el humor y sobre todo los estudios también han demostrado que refuerza o también ayuda a modular la inmunidad. Entonces, pues el uso de los terpenos en la medicina es algo que todos conocemos, nada más que pues no nos hacemos medio tontos a veces en medicina con eso, porque lo consideramos algo absurdo o algo tonto. Se pierden. ¿Me ayudan, por favor, a cerrar su micrófono? Gracias. Por ejemplo, puedo cortar una, no, ahorita no, pero la segunda. ¿Me pueden ayudar a cerrar su micrófono si son tan amables? Gracias. Estos terpenos, pues, repito, se conocen realmente desde mucho tiempo atrás en medicina. Este tema de la aromaterapia no es un tema menor. Realmente nosotros sabemos y existe mucha evidencia científica del beneficio clínico que tiene para muchos de los padecimientos que tratamos nosotros hoy día. Y también estas moléculas en dermatología sobre todo tienen muchísima investigación, ¿no? Y no podemos realmente negar que hay un efecto y que pues con los terpenos que vienen o provienen de la planta se pueden hacer cosas muy interesantes, investigaciones muy interesantes hoy día en medicina. Algunos de los beneficios, simplemente para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, el limón, el té verde, se conocen también los beneficios antiinflamatorios, ¿no? De estos elementos, antioxidantes, antienvejecimiento, ¿sí? Y algunas plantas aromáticas como el tomillo, el orégano, se sabe que tienen la capacidad de mejorar, ¿no? O de tener sobre todo, pues, una mejora antimicrobiana, antiviral, hoy día que está de moda todo el tema del COVID. Uno de los elementos que se utilizan mucho para tratar a los pacientes que tienen estas infecciones virales es justamente el orégano, el tomillo, y no es un tema menor. Repito, todo esto es ciencia que está totalmente documentada y que tiene una medicina basada en la evidencia detrás. ¿Okay? Entonces, no hay que menospreciar los usos y pues la clínica de los terpenos del cannabis en nuestro día a día como médicos.
Aquí tenemos una excelente imagen, ¿no?, que habla de los más importantes, dónde se encuentran en las plantas, cuáles son los cannabinoides con los que interactúan y cuál es su indicación clínica. Entonces, esta información la van a tener todos ustedes para poderla revisar con tranquilidad, pero pues a nivel clínico o a nivel de endocannabinología, como lo vemos hoy en el consultorio, muchas de las cepas de cannabis pues tienen más o menos terpenos pues en su genética. Y esta producción de más o menos y qué tipo de terpenos son lo que muchas veces en la clínica se utiliza para poder elegir cierta cepa o cierta genética de la planta de cannabis. Dependiendo de lo que tú estés buscando clínicamente, es justamente el terpeno, el tipo o la cantidad de cannabinoides que tú necesitas para determinado paciente o determinada patología. Y por eso es la complejidad de trabajar realmente con plantas y con cepas o con genéticas de una sola planta en particular o con extractos de una sola cepa en particular. Y por eso, digamos que yo estoy un poco más a favor, dependiendo de lo que necesites, pues poner dentro del vehículo, ya sea aceite de olivas, de semilla de uva, de para el paciente, o los cannabinoides en la cantidad y concentración que tú necesites también. ¿Okay? Pero, repito, son formas diferentes de ver la medicina y la endocannabinología hoy día. Muy rápido, a manera de ir corriendo, porque nos quedan 3 minutos para que se termine esta clase y no les quiero quitar yo más tiempo. Vamos a tener los más importantes. El mirceno, vuelvo a repetir, se encuentra en altas concentraciones en otras plantas como el lúpulo, el mango, el limoncillo, y se sabe que actúa como antiinflamatorio y que interfiere en la vía de señalización de las prostaglandinas. Por eso es esta indicación tan importante del mirceno. Tiene unas propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas y es un excelente relajante muscular. Tenemos el pineno, que digamos, su principal actividad es la actividad antibiótica, incluso frente a algunos patógenos que son resistentes a los antibióticos. Algunos médicos utilizan plantas altas en pineno para poder justamente sinergizar el efecto antibiótico en algunos casos, sobre todo en temas de piel, que es donde más se tienen estudiados los terpenos. Entonces, el alfapineno, ¿cómo actúa? Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo que puede llegar a tener efectos favorables sobre la memoria. Cuando tú utilizas pineno, lo que se dice es que esto puede ayudar a disminuir los efectos negativos que tiene el THC sobre algunos pacientes. Entonces, son elementos, repito, que a veces colocarlos en ciertas fórmulas magistrales pudiera ser para nosotros muy interesante si conocemos cómo y para qué sirve cada uno de estos elementos de olor o de estos aromas de la cannabis. Tenemos el limoneno, ¿sí?, que también sabemos hoy que nos ayuda y que tiene una eficacia pues muy importante como analgésico, como inmunoestimulante, que puede llegar a producir apoptosis o muerte celular. Por eso se utilizan muchas de las cepas de limoneno para pacientes con cáncer. Y también sabemos que se ha patentado el uso del limoneno contra el reflujo gastroesofágico, hablando ya de medicina en general. El linalol, que es el que viene de la lavanda, este olor más bien a flor de la lavanda, tiene un efecto sedante, ansiolítico y anticonvulsivo. Y la manera de trabajar es modulando los neurotransmisores glutamatérgicos y GABAérgicos, muy similar a cómo vimos que actúa sobre todo el CBD o algunos otros cannabinoides. ¿Okay? El beta-cariofileno ya se los mencioné, se conoce hoy como un agonista del receptor cannabinoide CB2 y por eso hoy le hemos llamado al beta-cariofileno el siguiente cannabinoide o el segundo cannabinoide, además de los que ya conocemos. ¿Okay? Entonces, los otros fitoquímicos de la planta son los flavonoides, que corresponden más bien a los colores de la planta,
y la función más importante que tienen pues es producir esta pigmentación amarilla, azul, roja, que también vemos en la cannabis. Si ustedes ven las fotos de cannabis, tenemos muchos diferentes pues no solamente formas, sino también colores de la cannabis, y aquí es que son clínicamente significativos para nosotros los médicos y que por eso es importante conocerlos. Los flavonoides también tienen efectos antiinflamatorios, antitrombogénicos, antidiabéticos, anticancerígenos y son neuroprotectores. Y es por eso que estos otros elementos de la cannabis tienen sus aplicaciones clínicas en muchos niveles. No voy a entrar a mucha profundidad, pero realmente vale la pena saberlo y conocerlo y entender por qué no excluimos los flavonoides como elementos también clínicamente importantes en la endocannabinología. Hay estudios clínicos que están demostrando un efecto, un beneficio en la longevidad de los pacientes, en el control de peso, en las enfermedades cardiovasculares, en el cáncer y en la neurodegeneración. Enfermedades como el Alzheimer, la demencia mixta, hoy día son blanco terapéutico muy importante en el estudio de los flavonoides. Entonces, voy a cerrar aquí la charla porque vamos a poder continuar en la siguiente sesión con ya cosas muy puntuales con respecto a cómo son los modos de administración de la cannabis medicinal o el cannabis medicinal, cuáles son las formas farmacéuticas que vamos a poder tener nosotros y que nos permite nuestro reglamento de cannabis y cómo vamos a dosificar y cuáles son estos efectos secundarios, estas interacciones farmacológicas que tenemos que cuidar. Así es que voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. Les agradezco muchísimo la atención que me hayan aguantado a mí con esta pues ardua tarea de haber permanecido atentos a este curso. Para nosotros como Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide es un gusto poder educarlos, poder enseñarles pues todo el avance que tiene hoy día el cannabis y el impacto que tiene hoy día el cannabis medicinal para nuestros pacientes. Dejo aquí también mi correo electrónico, dejo mi celular por si hubiera alguna duda o pregunta, pero pues sin lugar a dudas nos pueden encontrar en la página de la asociación directamente.